Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la cuarta Feria Internacional del Libro Ciudad Incontrastable, FIL Huancayo 2020, en su edición virtual. El día de hoy, gracias al apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su programa Lima Lee, nos acompañan en esta mesa Patricia Mejía, fundadora y directora de Cuéntame un Cuento Perú, y Nadia Yepes, directora del Centro de Desarrollo Infantil Rinconada. La presente mesa vamos a abordar la importancia de la lectura en la primera infancia. En esta se expondrán sobre la importancia del acercamiento a la lectura en los infantes y asimismo se hablarán sobre los beneficios en el neurodesarrollo a nivel afectivo y social que produce la lectura en los primeros infantes. En ese sentido, quisiera presentar a nuestras invitadas el día de hoy. Comenzamos con Nadia Yepes. Ella es educadora e investigadora en neuropedagogía de la primera infancia, licenciada en Educación Inicial y máster en Gestión Educativa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en Neuropsicología por el Consejo Mexicano de Neurociencias y Neuroeducación y Primera Infancia por la Universidad San Pablo, así como especialista en Dirección y Gestión Educativa por IPAE. Actualmente es directora del Centro de Desarrollo Infantil Rinconada, coordinadora de la Diplomatura de Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su docencia se centra en la neuropedagogía de la primera infancia, planteando los métodos de lectoescritura y matemáticas NIS, neuropedagogía y sociedad, para niños de nivel primaria, nivel inicial, en los cuales se centran sus intereses de investigación. Patricia Mejía, por otra parte, es fundadora y directora de Cuéntame un Cuento Perú, iniciativa social de lectura en colegios públicos. Ella también es MBA en Administración Estratégica de Empresas del Centrum Católica Business School Pontificia Universidad Católica del Perú, graduada con honores cum laude en el 2015, licenciada en Economía por la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Actualmente también fue fundadora y dirige desde el 2017 Cuéntame un Cuento Perú, junto a un equipo multidisciplinario de 10 personas que cuenta con más de 200 voluntarios para fomentar la lectura en los colegios públicos de todo el Perú mediante actividades de voluntariado de lectura y donaciones de material de lectura para sus bibliotecas. Desde el 2019 también apoyan bibliotecas municipales de zonas vulnerables. No son una ONG, son una iniciativa voluntaria de la sociedad civil peruana. En ese sentido, le doy pase a nuestra primera invitada. Nadia, por favor, empezamos contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro Huancayo por la invitación, así como un placer compartir esta mesa con Patricia Mejía, fundadora y directora de Cuéntame un Cuento Perú. El día de hoy vamos a conversar acerca de la importancia de la lectura en la primera infancia. Voy a empezar yo y de ahí continuamos con Patricia haciendo un conversatorio de intercambio. En esta primera diapositiva yo los invito a que ustedes me digan qué es lo que están leyendo. Vemos en la primera imagen un conjunto A, un conjunto B, elementos A, B y C, y si alguno recuerda lo que hacíamos en matemáticas en la primaria, podríamos decir que los elementos A, B y C pertenecen al conjunto A, y en el segundo gráfico que el conjunto A está incluido en B. Podríamos leerlo así. En la segunda imagen vemos un pentagrama. Si nosotros sabemos algo de música, podríamos decir que es el pentagrama de Sol. Tenemos 4 tiempos, vemos notas blancas, negras y corcheas, y también sostenidos que van a estar en el Do, Re, Mi, Fa, ¿no? En la tercera imagen vemos un tablero de ajedrez y también hay una lectura.
Y en esta lectura podremos leer que dice que el rey se mueve a la casilla 6, que están empezando los blancos, que de ahí van a, perdón, los blancos, que de ahí van a continuar los negros, y que se va a mover la reina a la posición 6, luego vamos a tener el caballo, la reina, el alfil, etcétera. Eso podríamos leer. Y si vemos en la cuarta imagen, vemos a la tan reconocida Mafalda, que está haciendo un dibujo. Tal vez la señora le pregunta, ¿qué haces? Ella muy sorprendida empieza a borrar y le dice, el dibujo lo está saludando. Esto es lo que nosotros podríamos decir que hemos podido interpretar. La gran pregunta sería, ¿hemos interpretado, hemos decodificado o estamos leyendo? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que en primer lugar nosotros hemos leído, porque el momento de la lectura no es solamente una decodificación de un alfabeto, sino que también implica la interpretación de signos y símbolos. Y por eso hablamos de un lenguaje matemático, hemos hablado de un lenguaje musical, hablamos de un lenguaje del ajedrez como el deporte ciencia, y leemos también lo que vienen a ser gráficos, dibujos, o en este caso, imágenes. En esta diapositiva vemos y nos preguntamos, ¿qué leemos entonces? Podemos también leer pinturas. Ahí hay libros de lo que viene a ser el arte. También tenemos lecturas como la gran conocida 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, donde al momento que empezábamos a leer nos transmitíamos a un mundo imaginario, ese mundo imaginario que en ese tiempo no existían submarinos. Y sin embargo ahora ya todo esto es bastante conocido para nosotros. Por lo tanto, si nosotros empezamos a modificar el concepto de lectura, que no solamente viene a ser la decodificación alfabética de un texto, sino que implica más allá poder abrir nuestros parámetros de poder leer, vamos a decir entonces que nos va a permitir tener un acceso a cultura. Vamos a poder ver pinturas, vamos a poder estar en museos, vamos a poder interpretar también la sociedad y la realidad y por lo tanto vamos a acceder a un conocimiento. También nos va a permitir imaginarnos, llegar a un nivel de creatividad, de criticidad y poder decir, como en el caso de Julio Verne, empezar a narrar, empezar a escribir y decir 20.000 leguas de viaje submarino o el viaje de la luna, de la Tierra a la luna y cómo era.
¿Aló? ¿Sí? Hola, ¿Ahora sí? ahora sí, Eh, ahora sí, Nadia. ok, no sé de qué momento se me escuchaba Patricia. No sé, repito, ¿desde qué parte? Estabas como a la mitad, más o menos, Ok. Eh, después de 20.000 lenguas de viaje submarino. Perfecto, gracias Patti por el apoyo. Bueno, básicamente lo que nosotros decimos es que tenemos que empezar a leer y cuando leemos nos vamos a dar cuenta que vamos a poder imaginarnos, vamos a poder crear. A ver, voy a dejar de compartir porque no me responde esto. A ver, ahora sí. Espero que sí. Listo. Ok, entonces vamos a poder imaginarnos, vamos a poder acceder a conocimiento y cuando uno tiene un plan lector, no debe ser el libro que el docente imponga. Por lo tanto, hay muchos profesores y también el plan lector abierto que dice, mientras tú leas un libro, vas a poder lograr el objetivo de la lectura. Uno tiene que tener el gusto por la lectura y así vamos a poder ser lectores ávidos en lo que viene a ser el conocimiento. La pregunta sería, ¿desde qué edad se lee? Veíamos al inicio que uno tenía un lenguaje matemático y en ese lenguaje matemático que también se lee, hay experimentos donde se les muestra a bebés de 6, 8 meses dos biberones, uno lleno y uno vacío. Y todos los bebés siempre eligen el lleno. Eso significa que están leyendo matemáticas porque están identificando una noción de cantidad. También uno dice que lee música, como pusimos el pentagrama. Y en este momento, los niños empiezan a leer, según el método Suzuki, a partir de los 5 años. Una cosa es tocar música de oído, pero otra cosa es leer notas musicales. También vimos la lectura del ajedrez o vimos lecturas de imágenes. Entonces, ¿desde qué edad se lee? Se lee desde que nosotros tenemos la capacidad de abrir los ojos y ver, digamos, que no las manchas, ya eso a partir de la semana de nacimiento, y que podemos identificar rostros. Por eso hay una lectura corporal, lectura de rostros, lectura de imágenes, lectura de situaciones. Lamentablemente, en esa primera imagen hay un niño, nadie le está hablando, pero hay tal vez un adulto con una correa. Y el niño ya está leyendo la mala intención de esa persona de querer agredir. Y no hubo palabras de por medio, pero sí hay una lectura de lectura social. O vemos un logo de Inca Kola y sabemos que esa es la gaseosa del Perú. O también cuando llegó las primeras películas de Charlie Chaplin, donde no había un lenguaje oral y solamente leíamos imágenes, pero todos podíamos interpretar. O también cuando uno, como el caso del pequeño que está oliendo la flor, ¿la está oliendo o está incorporando información del olor, del color? Y eso también es lectura. Lo que ha sido mi intención, y Patti lo va a poder luego relacionar con su experiencia, es señalarles que la lectura es mucho más que una simple lectura o decodificación alfabética. Es comprensión, es acceder al universo, al mundo, a tener mayores elementos de poder socializar y tener conocimiento. Patti, te doy el pase. Muchas gracias, Nadia. Bueno, ante todo, bienvenidos y muchas gracias a toda la comunidad FIL Huancayo 2020, a los organizadores y a toda la hermosa ciudad de Huancayo y sus habitantes. La parte que me corresponde es lectura en casa en este primer momento. Lo que sí deseo decirles, en primer lugar, desde mi experiencia como hija de profesora de lengua y literatura, y luego como mamá que ha formado niños lectores, y bueno, desde el punto de vista de la organización que lidero, la lectura es un hábito, definitivamente es un hábito que se forma día a día, que se inculca, tanto así como el lavado de manos que hemos tenido que aprender hoy más que nunca en circunstancias de pandemia y por supuesto el estar siempre con mascarilla, por lo menos para estar en lugares externos, ¿no? Si es que no hay otras circunstancias. Entonces, como todo buen hábito, tiene que inculcarse por los padres y por todos los adultos
viven con nosotros, que viven con el ambiente de niños, bebés. En este caso, yo les transmito mi experiencia como mamá. Tengo 2 hijos, uno en la universidad y otro en primaria. El hábito de la lectura, dado que en mi hogar también me lo inculcó mi mamá, profesora de literatura de escuelas públicas rurales, entonces se formó en el caso de mis hijos, por lo que fui leyendo investigaciones así tipo como las que nos han mencionado Nadia, tan interesantes, desde el vientre materno. Desde el vientre materno yo me preparé muchísimo para mi primera hija y luego para mi segundo hijo en darle lo mejor calidad desde el vientre materno, y en ese sentido era para mí un hábito leerle en algún momento de mi día, sobre todo en las noches, que regresaba de repente del trabajo y encontraba un ambiente más relajado, más tranquilo. Entonces le leía desde la barriga, le contaba algo desde la barriga, por supuesto que les hablaba durante todo el día que podía, porque también se ha demostrado que los bebés desde el vientre materno, además de sentir, escuchan, porque después identifican ciertos sonidos que escuchaban desde el vientre materno, entonces escuchan la voz, escuchan las narraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí al centro tengo una hermosa foto de una de las voluntarias de Cuéntame un Cuento Perú, que ya en estas circunstancias ya es mamá de ese hermoso bebé, y ella está ahí, por ejemplo, inculcando el hábito lector en su bebé, más aún porque ha sido participante activa de nuestra iniciativa social, y que piensa incorporar a su niñito también para que sea de la nueva generación que también va a leer cuentos a los colegios públicos. A mí me ven al lado derecho también como otra niña que frecuentemente nos está donando sus cuentos, ¿vale? Porque ella también es ávida lectora, pero esto nuevamente es un hábito que se lo inculcaron sus papás y se lo siguen inculcando desde que son pequeñitos, que necesitan todavía una guía hasta que ellos se puedan desenvolver. Y hay algunas formas técnicas que podrían ayudarnos. Siguiente, por favor, Nadia. Bueno, una de ellas puede ser, sin duda, la biblioteca en casa. La biblioteca en casa tiene que ser un espacio que se sugiere que armes en un ambiente exclusivo para la biblioteca o para los cuentos de tu niño, de tu niña, de la misma manera como le enseñas el orden y el lugar de sus juguetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa biblioteca en casa no necesariamente incluso tienes que mandar a confeccionar una armazón bonita o adquirirla. Puedes formarla de repente hasta con cajas, con tuppers. Lo importante es que tu niño, desde bebecito, desde que lo cargas en brazos, lo acunas, llega el momento de la lectura y entonces con él en brazos van y sacan un libro. Cuando está despierto, ¿no? Y que puede ser en cualquier instante del día, puedes hacerlo tú, tu esposo, la persona que se queda con ellos de repente mientras trabajas, de una manera que le informas que ahí está su cuento y tiene que ser especialmente ese lugar y ese momento único y especial para tu bebecito, como veías la foto anterior, acunando al bebé, le vas narrando la historia porque todavía en la primera infancia no leen pues, las palabras, pero sí se alimentan a través de las imágenes, de los sonidos y de lo que de repente va señalando con el dedo, el énfasis, la entonación. Ahora, quiero llamar también un poco a el sentido de que tener una biblioteca en casa no necesariamente es adquirir libros, como de repente me ves a mí sentada ahí en una librería, no, sino puedes también confeccionar cierto material de lectura, ¿no? Por ejemplo, de las técnicas cartoneras, como esta de acá, es una que hizo mi hijo, ¿no? Entonces, para un taller en el que estaba, entonces tú también puedes confeccionar, como vemos también en la presentación, ¿no? Puedes confeccionar los propios cuentos de tus hijos, no tiene que ser una limitante el costo económico, el valor económico de un libro, como también en la primera infancia, como todavía no reconocen de repente letras, sino se guían a través de las
imágenes, de los sonidos, de repente puedes usar hasta muñecos. Ahí, por ejemplo, estoy en uno de los talleres que sigo cada cierto tiempo para actualizarme en todo lo que es la narrativa, la narración, de cuentos, técnicas, y también actualmente un diplomado en la Universidad Católica para lectura en el nivel de educación primaria. Por ejemplo, aquí les comparto, este es mi primer osito, se llama Bubu, me acompaña bastante tiempo, ¿no? Por lo visto, pero bueno, entonces Bubu también iba conmigo a los primeros momentos de lectura con mis hijos, ¿no? Ahora también a veces llevo otro osito para lo que es el oso viajero, para mis cuentacuentos que hago en todo el Perú. Entonces, no tendría por qué ser una limitante de repente el no tener un presupuesto, porque la verdad que sí, a veces los cuentos pueden ser un poco caros, pero hay de distintos precios, distintos al alcance, ¿no? Aunque también los puedes confeccionar. Y lo que sí se recomienda es que para la primera infancia tengan figuras bastante grandes, ¿ves? Porque los niños son muy ávidos de ver la figura, los colores, y tú les puedes ir contando, ¿no? O incluso también, por ejemplo, cuando ya están un poquito, no tan bebés, digamos, tienes este de acá, de la autora Cari de la Vega y Armando Alzamora, Hermonos, no es hermanos, es Hermonos, pero igual, lo que quiero relevarte a partir de mostrarte este material, para la primera infancia tienes que mostrar figuras bastante grandes. Eso es lo que le va a llamar la atención a los chicos, ¿no? En caso tuvieras que hacer tú tus propios cuentos o pudieras adquirirlos. También quiero llamar a la reflexión a aquellos papás que a veces no sabían qué regalar en los cumpleaños de la familia o de los amiguitos del nido de inicial. Pues qué bonito que incentives a tu hijo y a que regale un cuento como un hábito también, y que te ayude a escoger o les pregunte a sus amiguitas, a sus amiguitos qué historias te gustan más, y que de esa manera sea como una cadena para potenciar ese importante hábito como es la lectura. Desde Cuéntame un Cuento Perú siempre hemos dicho, la lectura es tan importante para el desarrollo del ser, porque el que no sabe leer ni siquiera sabe matemáticas. Siguiente, por favor, Nadia. Te toca a ti ahora. Ok, gracias, ¿no? Bueno, en este caso, tanto nos ha mencionado Patricia que no debe ser un limitante en el desarrollo el presupuesto para poder leer. ¿Qué es lo que nosotros queremos manifestar con esta diapositiva? Que cuando nacemos tenemos más de 100.000 millones de neuronas, pero como ven, en la etapa de gestación recién hay algunas mínimas redes que se están articulando. En el recién nacido vemos algunas, pero también vamos viendo cómo van aumentando a los 3 meses, 6 meses, 2 años, que se llama la formación sináptica, o a los 4 o 6 años que ya hay unas grandes redes o arquitectura cerebral donde ya podemos tener una mayor noción para planeamiento, para solución de problemas, para llegar a metacognición, etc. ¿Cómo se logra esto? Cuando nosotros tenemos experiencias, cuando nosotros tenemos vivencias, cuando nosotros tocamos, cuando nosotros olemos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros tenemos a un adulto acompañante que nos está hablando, así se están formando las redes neuronales. Por lo tanto, una relación muy sencilla que podríamos tener es que cuando un niño tiene esta capacidad de lectura que va a favorecer en la escritura y obviamente en la creatividad, en la imaginación, en llegar a conclusiones, un pensamiento crítico o un pensamiento creativo, lo que estamos favoreciendo es el desarrollo de nuestro cerebro, porque hay una modificación estructural y funcional ligado a aspectos, como mencioné anteriormente, sensorial, motor, afectivo, cognitivo y moral. Todo esto tiene que ser tratado a nivel del juego. Por eso es que es tan importante manejarlo como una estrategia natural. Los niños cuando van a leer un cuento, no le dices, a ver, vamos a leer un cuento, tienes que sentarte, tu tarea, sino que hay todo un condicionamiento. Mira, ¿qué cuento vas a elegir? ¿Por qué lo vas a elegir? El niño empieza a tomar el cuento en sus manos y empieza a leerlo desde la carátula. Tú no le tienes que decir el título y el niño con ver la carátula ya sabe de qué se trata. Si ve un patito, obviamente hablaremos de un patito, no estaremos hablando de vacas. Y si ve un payaso, hablamos del payaso y no estaremos hablando de un granjero.
Por lo tanto, este tipo de relación que vamos a tener con el cuento, ya sea que lo compremos, ya sea que lo elaboremos, o un títere, como bien menciona Patricia, nos va a permitir que este órgano tan importante que es nuestro cerebro ayude a desarrollarse y a formar estas redes neuronales tan importantes para tener un pensamiento con habilidades cognitivas superiores. ¿Qué más podemos ver? En este caso, vemos lo que viene a ser el rol de la familia y la escuela. Bien menciona Patti que tiene a sus dos pequeños que son ávidos lectores, que los inculcó desde el pequeño, desde el vientre materno, y que ella también es una ávida lectora, ya que su mamá se lo incorporó. Es el mismo caso. Yo vengo de una familia donde somos 5 hermanos y hace 50 años no había el televisor como lo tenemos ahora, con unas imágenes a colores, o tenía 2, 3 televisores a veces ahí en la casa, o puedes tener el celular como dispositivo para llamar la atención. Entonces, la lectura tenía un lugar primordial en nuestros hogares. ¿Quién que pasa 30, 40 años no va a decir que habían libros en su casa? Todos, porque los libros digitales es una tecnología de este siglo, pero sin embargo, hace 30, 40 años no habían libros digitales. Por lo tanto, el rol de la familia y de la escuela es fundamental para poder motivar, para poder formar a niños lectores, porque hemos señalado el gran beneficio que tiene para la formación de redes neuronales. Y lo otro es que todas las áreas están involucradas. A veces se dice que solamente el desarrollo lector y lo que viene a ser la escritura y la lectura están en ciertas áreas como Wernicke y Broca. Sin embargo, los últimos estudios, y tal como lo he señalado, vamos a poder ver, en este caso, tanto el bebé que está en brazos del padre y de la madre, como los niños pequeños de 2 años que están leyendo, ellos están interpretando, están decodificando imágenes, están interviniendo todo su cerebro, porque la vista es una información sensorial visual. El hecho de tocar el cuento y pasar una hoja es una corteza motora. El hecho de estar atento implica una habilidad de atención, una habilidad cognitiva. Y obviamente el interpretar y ver letras que todavía no decodifica, pero que ya hay una diferenciación entre imagen y palabra, está sentando las bases de un desarrollo posterior que va a implicar un buen año académico escolar, porque todas las bases se sientan en la primera infancia, en la niñez. Si tú quieres un niño que tenga, vamos a decir, buenas notas en matemáticas y comunicación, no vas a empezar en primer grado. Esto se empieza en inicial. Y uno de los grandes beneficios es la motivación para formar niños que tengan ese deseo por aprender a leer. Hemos hablado también de los costos. Patricia nos mencionaba que podemos tener cuentos comprados, pero también que podemos elaborar los cuentos. Y yo hablaba de la tecnología. Ahora tenemos también, gracias al Internet, muchas páginas donde ustedes pueden encontrar cuentos, ya cuentos que no solamente con imágenes estáticas, sino videos. Y esto es importante porque sea de una u otra forma, nosotros estamos dando la posibilidad del conocimiento, de que el niño interprete. El niño que lee con un cuento en sus manos tiene una sensación porque lo está tocando, pero el niño también que tiene la lectura de un video a través de la pantalla tiene otra sensación. La gran pregunta es, ¿en ambos se logra el mismo objetivo, que es el deseo por ganar la lectura? Desde mi perspectiva, sí. Lo que pasa es que son 2 canales diferentes, pero ya estamos en un mundo donde la tecnología nos facilita. ¿Quién de ustedes no tiene un celular con internet? Entonces, comprar un libro nos puede costar más de 15, 20 soles y felicito que en la feria estemos con precios muy, muy especiales, pero también no perdemos la posibilidad de acceder a la lectura a través de la tecnología. En este caso les recomiendo una que es eHomeKids, www.e de escuela, home de casa, kids de niños.com,
que es la gran librería digital donde no solamente encuentran cuentos y canciones, dirigido a niños de 2 a 5 años, ¿sí? Eso es lo que quería también precisar. Van a encontrar material para niños de 2 a 5, no solamente cuentos y canciones, sino también videos didácticos, juegos interactivos, fichas de trabajo y manualidades. Es una librería digital gratuita para profesores para que podamos trabajar a través de las videoconferencias o Zoom en sesiones y conexiones grupales con nuestros estudiantes y lograr también el famoso objetivo del plan lector, acceder a los niños a las lecturas de manera satisfactoria, que les guste leer. Te paso, Pati. Ok, bueno, en este momento les voy a hablar, aunque ya les había anticipado, sobre el rol emocional de la lectura, para que tomemos un poquito más de conciencia como padres, como familia, como hogar, más aún en circunstancias que estamos viviendo por pandemia, las cuales estamos pasando más tiempo con nuestros hijos, probablemente en el hogar, y que a veces pueden presentarse algunas situaciones de estrés en general, no solo de los adultos, sino también de los propios niñitos que de repente han visto trastocar sus ambientes, sus contextos, sus de repente relaciones con otros amigos, sus salidas, sus paseos. Entonces, qué bonito que de repente en vez de tenerlos todo el tiempo conectados con una televisión, con la computadora, encontremos un espacio para el cuento, y de esa manera también afianzar el vínculo emocional. En la foto de la izquierda está mi mamá, que fue una de mis, digamos, guías para formar Cuéntame un Cuento Perú, porque como mencioné, ella trabajó muchos años en escuelas rurales del Perú y me hablaba de que desde la sociedad civil teníamos que hacer algo para dotar de bibliotecas a los colegios públicos para que tengan material de lectura, los escolares. Y luego esos hábitos lectores que me inculcó ella a mis 3 hermanos mayores, mi hija mayor ha llegado a ser incluso destacar en escritura de cuentos, ha sido premiada en colegios que se dedican al arte, y ahí ven al más pequeño, Joaquín, de la misma manera como se me inculcó a mí. Bueno, él ya es un niño más grande, ya lee solo, pero les puedo transmitir que esa emocionalidad que sentimos a veces de incluso, sin estar hablando ya a estas alturas de la edad de él, es un niño de primaria, ya estamos conectados, pero ambos leyendo desde otro tipo de actividad que nos integra en lo emocional y en lo social. Siguiente, Nadia, por favor. Bueno, y el afecto y el amor expresado a través de la lectura, qué importante, el contacto físico, siempre va a ser muy importante, nuevamente repito, desde el vientre, desde la caricia, desde la voz que acaricia, ¿no? El contacto físico, pero y esto, por favor, para ambos géneros, femenino, masculino, este no es un rol exclusivamente de la mamá, quiero llamar a la reflexión, aquellos papás, aquellos hermanos mayores, ¿no? Aquellos tíos que a veces no saben cómo entretener a los chicos, lo más fácil les dan el celular, ¿no? Le dan la tablet. No, no es así. Tómate tu tiempo, léeles e incluso puedes motivar, por ejemplo, a través de instrumentos como este. Bueno, esta es una calimba, aprendí uno de mis talleres, pero tú puedes hacer, si no tienes en casa, hasta frasquitos con semillas, con granos, y entonces darle también la musicalidad al contexto en el que comienzas a narrarle un cuento o que lo llamas para que relacione que es el momento, y te aseguro que así llegue el momento que Dios te llame a reunirte con ellos, tus hijos siempre van a recordar: mi papá, mi mamá, de esta manera me formaron en el hábito lector y ahora lo hago yo también por mi familia. Siguiente. Bueno, y entonces, el rol social de la lectura acorta brechas y diferencias de toda índole. En este sentido, también quiero llamar a la reflexión de que la lectura, nuevamente como estamos mencionando con Nadia, reiterando ambas,
no es un privilegio de minorías y no es un privilegio solamente de repente para cierto tipo de niños que nacen con ciertas características y para otros que nacen con algunas características neurológicas, por ejemplo, para ellos no. No es así. Por nuestras visitas a diferentes lugares de Perú, escuelas incluso rurales, hemos tenido oportunidad de ver niñitos de diferentes realidades, no solo socioeconómicas, también neurológicas, y como aparecen en la foto mía de la derecha, y entonces también se sienten muy felices de escuchar tu voz y que los integres en un cuento. Entonces, a eso me refiero cuando dice se acorta todo tipo de diferencias y brechas. Al lado izquierdo, como verán, ya es mi hijo, que ya es un lector ávido, que también ya es un voluntario de Cuéntame un Cuento, y que lee cuentos a otros niñitos más pequeños, porque de la experiencia que hemos tenido, pues los niñitos de los nurseries o del preescolar, desde los 2 años, vienen corriendo, quieres que le leas un cuento, ¿no? Entonces, que no sea solamente la escuela, la institución educativa, el único espacio. Aprovecha estos momentos muy importantes de pandemia para formar el hábito. Siguiente, Nadia. Bueno, aquí estamos casi ya terminando para darles pase y agradecerles, ¿no? Esta foto para nosotras simboliza, para nosotros en general, simboliza de que la lectura, como nuevamente, no tiene que ser solamente un privilegio de algunas minorías, puede estar en cualquier zona del Perú, ¿no? Todos tenemos ese derecho, ese gusto, ese deseo, ¿no? Entonces, inculquémosle, formemos y apoyemos también, ¿no? Todas aquellas familias que de repente ya tienen libros, cuentos que leyeron sus niños y ya crecieron. Bueno, tienes una iniciativa como Cuéntame un Cuento Perú, nos buscas en Facebook, nos escribes y coordinamos para que, así como Valentina, nos dones tus cuentos y pasen a otros niñitos y cumpla ese rol social que hoy más que nunca los peruanos tenemos que estar unidos y solidarios para el desarrollo, para la educación, por el Perú. Muchas gracias. Patricia, por favor, ¿nos enciendes tu audio? Ok. ¿Hola? Tal es así como nos está comentando Patricia, no solamente es el rol emocional y todo lo que estamos viendo que satisface la lectura y el niño tiene esta posibilidad de aprender a leer, sino que viendo más allá, cómo la lectura puede favorecer un buen desarrollo cerebral, que esto es lo que nos va a ayudar para estar tranquilos y lograr todos los aprendizajes que se espera durante la trayectoria de la escuela. Así que eso es lo que queríamos presentarles con Patricia, invitarlos a que visiten también nuestras redes sociales y poder ver que la tecnología se está acercando también en este mundo y vamos a ver los cuentos que pueden haber a través del Internet. Medali, no sé si hay alguna consulta, por favor. Gracias. Sí, Patricia, te agradezco mucho la intervención. De igual modo a Patricia. Bueno, sí, nos has dado todo un bagaje de información en relación a la lectura en la primera infancia. Primero empezamos con la lectura, qué es el proceso de leer, ¿no? Que va más allá de decodificar, en realidad es abstraer el mundo, interpretar los símbolos, ¿no? Y bueno, también hablamos sobre la lectura como un hábito. También se habló sobre la importancia de tener un medio, un acceso a los libros desde casa, ¿no? Esta pues mirada desde la familia, ¿no? Acerca de los libros y compartir este espacio con los niños es quizá un detonante para el futuro desarrollo de lectores, ¿no? Bueno, también se habló sobre la lectura de imágenes, la lectura de símbolos, que son en realidad más recursos. En realidad estaríamos hablando de una lectura del mundo y no solamente de la palabra escrita, sino también de las imágenes, de los símbolos, del sonido y del contexto que nos rodea. También se habló sobre las razones o la importancia del hábito de la lectura, ¿no?
a nivel, digamos que apoye el desarrollo a nivel educativo del niño, a nivel emocional. También tenemos pues la lectura como un medio para el desarrollo de las relaciones interpersonales. Y bueno, finalmente también el desarrollo de la independencia, ¿no? Que es un punto bastante importante en el desarrollo de la persona. Quisiera hacer una pregunta para ambas, ¿no? ¿Nos podrían comentar sobre las formas o los criterios de selección que se emplean para seleccionar los textos, ¿no? Que van, tanto sean digitales como físicos, o quizá algunos materiales adicionales o recursos de información para bebés, para la primera infancia, ¿no? Ustedes comentaron bien sobre qué materiales se podrían incluir dentro de la biblioteca y que no necesariamente implicaba recursos, ¿no? Recursos adicionales. Pero nos gustaría escuchar sobre, pues, qué criterios se emplearían para que los papitos que nos estén escuchando puedan también tomar en cuenta y que lo puedan aplicar. Sí. Sí. Pati. Bueno, yo les voy a hablar desde el punto de vista, de repente, nuevamente, como mamá, como líder de la agrupación Cuéntame un Cuento Perú. Entonces tenemos que seleccionar los materiales que vamos a donar por nivel de educación a los colegios, pero por supuesto Nadia, que además de especialista, pues dirige un centro de educación inicial. Bueno, entre los criterios estaría de nuestra experiencia con imágenes grandes para la primera infancia. Mucha imagen grande, mucho color. Eso es lo que hemos visto que se sugiere, casi nada de texto, ¿ya? Muy casi nada de texto, ¿no? Muy poquito, miren, en todas estas dos hojas, ¿no? Pero, nuevamente, o sea, porque vas a dirigirlos a través de la imagen y a través de, y para activar la lectura a través de tu dedo, ¿no? De tu dedo. Pero y eso de activar la lectura ya es acercándonos, pues, hasta fines de los 5 años. Pero cuando estamos hablando de bebitos, entonces estamos hablando de imágenes muy grandes, o también la voz. Mira, por ejemplo, eso de acá, que se llama Hola, soy tu ángel de la guarda. Entonces, de repente, o sea, hablar de primera infancia no necesariamente es hablar de un plan lector. Eso ya es para la etapa escolar, preescolar, ¿no? Entonces, aquí es como una primera etapa donde lo vas introduciendo al mundo de la lectura a través de ese momento que tú le das, ¿no es cierto? Ok, gracias Pati. ¿No? Complementando lo que mencionas, vamos a hacer una definición corta. Lo que viene a ser la primera infancia, según la UNESCO, son los niños que están en el rango de 0 a 8 años. Por eso, como bien menciona Pati, para poder empezar con una motivación de lectura o acercamiento a la lectura en bebés de 0 a 2, se recomienda que en primer lugar tengamos estos cuentos que son de tela. Hay muchas veces cuentos de tela, cuentos sensoriales que puedan tocar, aplastar, y eso con unas figuras grandes que generalmente van por categorías. Entonces tenemos un cuento, por ejemplo, de animales, tenemos un cuento de elementos de la casa. Eso nos ayuda a tener un vocabulario en donde ya nuestra información esté segmentada. Si hablamos de niños de 3 a 5 años, bien mencionó también que vienen a hacer cuentos con imágenes grandes, con bastante color y con textos limitados. Y ya si nos vamos a niños de 6 a 8 años, deben haber en una cantidad, digamos, de un 40% de letras y 60% de imágenes, porque los niños ya necesitan empezar a decodificar lo que viene a ser una lectura alfabética. Por lo tanto, las técnicas del seguimiento lineal con el dedo, la lectura, la comprensión es interesante. Y otro aspecto que me gustaría mencionar es los intereses. Los papás obviamente somos los que vamos a elegir el cuento en un niñito o en un bebé de 0 hasta 3, 4 años. Pero si a un niño de 5 años le mostramos una biblioteca linda, el niño es el que va a ir.
Por lo tanto, si nosotros vamos a querer comprar un cuento a nuestro pequeño, si va a ser una sorpresa, perfecto, pero si no, sepamos qué es lo que les gusta. Les gustan los animales, le gustan los dinosaurios, le gustan los insectos, le gusta la naturaleza, y en base a eso, como decía en una de las diapositivas, si tú a un niño le das la posibilidad de tener en sus manos un cuento o leer un cuento de manera digital del tema que le agrade, tengan la seguridad que el niño va a leer muchísimo. Así que son algunas de las sugerencias que les damos. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, Nadia y Patricia, por por toda la respuesta, por su intervención. Ha quedado bastante claro. Teníamos algunas preguntas del público, algo muy pequeñito porque ya estamos cerrando la mesa. Era la pregunta muy puntual. Si tenemos un libro muy complejo y difícil, que difícilmente pueda decodificar e interpretar un niño, ¿qué se podría hacer en ese momento? ¿Dejarlo que siga explorando o sería cambiar por otro texto? Si me permites, claro, si me permites, ¿no? Cuando nosotros queremos como objetivo que la lectura sea agradable, que el niño le guste leer, entonces tenemos que ponerle retos, pero no tenemos que ponerle una valla inalcanzable. ¿A qué me refiero? Si es difícil, entonces tenemos que facilitarle, digamos, el vocabulario. No lo comprende por qué. No lo comprende porque hay palabras en el texto que no reconoce su significado. El niño estuvo en la cueva y no comprende la palabra cueva y luego fue por un abismo, no entiende abismo y se cayó en un arroyo y no comprende arroyo, entonces la persona no va a comprender. Pero si tiene un adulto acompañante que le ayude a comprender, van a ver cómo ese niño no va a significar una dificultad, sino al contrario, un reto y un vínculo emocional. Pati. No, eso es todo, totalmente de acuerdo y ya estamos cerrando, aprovechar ambas, ¿no? Y Nadia también seguramente en unos momentos para agradecerle y estamos a su disposición, ya les hemos informado dónde nos pueden encontrar para siguientes dudas y consultas, encantadas de atenderlos. Muchas gracias a toda la organización y a Lima Lee, por supuesto. Así es. Gracias a ustedes, muchas gracias Nadia, muchas gracias Patricia, estamos ya cerrando esta mesa, así que estamos en contacto para futuras presentaciones y bueno, seguir escuchándolas va a ser siempre un placer. Agradezco mucho y agradezco a todos los que estuvieron presentes en esta mesa, por favor sigan conectándose en las siguientes presentaciones. Tenemos toda una oferta diversa de actividades dentro de la Feria Internacional del Libro de Huancayo 2020, Ciudad Incontrastable, en su edición virtual. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.